¿sabe? Una vez escuché la historia de un atleta de carreras que llegó en segundo lugar, faltando pocos metros para llegar a la meta. Entonces se paró exhausto, ya se imaginará usted. Pocos metros de llegar a la meta porque alguien le ganó la delantera. Y él veía que toda la multitud, todo el gentío, el público victoriaba, pero no a él, sino al ganador. Y él, bueno, llegó en segundo lugar, faltando poco. El ganador del segundo puesto tenía que quedarse ahí mientras entregaban la corona, por decir así, al primer ganador. Y tenía que estar con los otros corredores mientras felicitaban al ganador del primer lugar. Además de eso, cuando regresó a su casa, tenía que escuchar en labios de todos el nombre del ganador del primer lugar. Y al día siguiente los periódicos en letras grandes tenían las iniciales o las letras del ganador. Y eso no fue lo más importante, sino que también le hicieron una estatua en su honor en la plaza principal. Así que lo peor de todo es que justo el de segundo lugar vivía cerca de la plaza. Y cada vez que salía se topaba con la figura de aquel que le había ganado la meta por pocos metros. Así que empezó a verse a sí mismo como un perdedor y pensaba por qué no había sido él el que mereció todos los discursos, el que mereció la estatua, el que mereció todos los honores. Así que su corazón se llenó de resentimiento, de modo que no podía conciliar el sueño pensando en lo cerca que estuvo de llegar a la meta de ser él el ganador. Y cuando no podía dormir, cuando se sentía angustiado, no podía conciliar el sueño, él se levantaba por las noches e iba a la plaza y con un pequeño cincel raspaba la piedra de la base. No hacía nada con eso, no lograba destruir el monumento, pero sentía que cuando el cincel pasaba por la base, de algún modo estaba deteriorando o desgastando el honor que le había sido dado a su contrincante. Y noche tras noche iba con el cincel y trataba de desgastar la base. La historia dice que una noche, después de mucho tiempo, raspó un poco de más y la figura del atleta se derrumbó y cayó hacia adelante. Y con tal mala suerte de que lo aplastó. Y lo peor de eso es que murió aplastado por la imagen del hombre que despreciaba. Alguien dirá que el hombre con el cincel murió en ese instante aplastado, pero no fue cierto. Ese hombre empezó a morir mucho antes. El peso del resentimiento lo destruyó día tras día, pensamiento tras pensamiento, suspiro tras suspiro, hasta transformar su alma de campeón orgulloso en un cincelador barato. Pero lo que es peor, en aquel que raspa la buena fortuna de otro. Y esta historia refleja lo que el resentimiento puede ocasionar. ¿Y qué es el resentimiento? Es el enojo que se mantiene y se multiplica con el tiempo. Enojarnos, podemos enojarnos todo. La ira no deja de ser un sentimiento noble, porque de otro modo, las escrituras no dirían airaos, pero no pequéis. Que la ira no te lleve a pecar. Pero el enojo como la risa, la felicidad, el llanto, permite catalizar emociones. Uno puede enojarse contra el pecado, puede enojarse con el diablo, puede enojarse con la corrupción, contra los delitos de la humanidad. El hecho que el Señor dice no se ponga el sol sobre tu enojo. Y lo peor de todo esto es que, bueno, si este enojo permanece, pueda que se multiplique y se torne en resentimiento. Y cuando es un resentimiento, a veces no notamos que está. Simplemente está ahí, puesto que no es un sentimiento que sale a flote, sino que se oculta debajo de la superficie y es imposible encontrarlo con algún detector, ni de metales, ni de oro, ni mucho menos un detector de pecado. Y muchas veces uno puede aparentar que está en paz, pero hay una ira que está en el interior que no se puede notar de manera fácil.